te dejas llevar bastante por las emociones que estás experimentando y realmente necesitamos bastante inducción de alguien más maduro, necesitamos de un tutor, de una persona que realmente se interese por nuestro crecimiento integral. Y por eso es que muchas veces cuando estamos en la edad de la adolescencia o en la juventud, cuando vemos a una chica, en el caso de nosotros los varones, nos enamoramos fácilmente. Y muchas veces cambiamos de gusto cada cierto tiempo, 6 meses, cada año, nos gusta una nueva chica. Y si pasara una escoba con falda, nos enamoramos de esa escoba con falda. Y posiblemente le suceda lo mismo a una adolescente o a una señorita que esté entrando en la edad de 17, 18 años. Posiblemente también le suceda eso. Pero eso quiere decir que somos bastante inestables en nuestra juventud. De hecho, en la edad adulta también se puede llegar a vivir de esta forma. Si no aprendes a controlar tus emociones desde tu juventud, difícilmente lo vas a hacer también en la edad adulta. Por eso es que tenemos diferentes etapas en las cuales tenemos que aprovechar al máximo para trabajar en nuestro carácter, en la formación de nuestro carácter, en el temperamento que tenemos y que sea Dios nuestro guía. Debido a que somos inestables emocionalmente hablando, quiero hablar acerca de cómo podemos ser personas emocionalmente estables. Y esto lo quiero tratar en el libro de Santiago. Recordemos que Santiago es una de las primeras cartas que se escribe del Nuevo Testamento y se atribuye el escrito a aquel que vivió con Jesús en la misma casa, al medio hermano de Jesús, Santiago. Él, al igual que Judas, que tenemos una carta de Judas también, se cree que fue el autor de esta carta. Sin embargo, él llegó al conocimiento del Señor Jesucristo hasta después de la resurrección de Jesús, puesto que antes no creía que él era el Mesías. Es que es difícil creer que yo tengo en casa aquel que va a salvar al mundo. Y eso le pasó seguramente a la familia de Jesús, por supuesto, excluyendo a María y a José, a quienes Dios les reveló lo que iba a suceder. Pero fue él quien escribe esta carta y lo escribe a hermanos en la fe, que estaban dispersos debido a que habían sido llevados como esclavos por la desobediencia del pueblo de Israel. Dios los había castigado de esa forma. Entonces Santiago se va a dirigir a las tribus que están dispersas en Asia Menor. Y el mensaje es a que practiquen el Evangelio del Señor Jesucristo, a que pongan esa fe en práctica, que la lleven a obra todos los días de su vida, y no solamente que lo tengan como un concepto, como una idea. Más bien Él quiere que se muestre esa fe mediante las buenas obras, mediante el dominio de la lengua, lo que uno habla. También el no hacer acepción de personas es uno de los consejos que aparece en el libro de Santiago, y por supuesto otros consejos que se le da, incluyendo a los ricos, que no sean opresores de los pobres, de sus trabajadores. Este tipo de consejos aparece en esa carta, y algo que a mí me impresiona es la forma en cómo este autor comienza escribiendo la carta. En el capítulo 1, verso 1, él escribe lo siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esa es la manera en cómo él empieza escribiendo este libro. Él se identifica como siervo de Dios, y es que él llegó al entendimiento de quién era Jesús, y por eso ahora él puede llamarse siervo de Dios. En este primer versículo podemos notar cómo Santiago encuentra su identidad en Dios. Él dice: yo soy siervo de Él. Eso quiere decir que estoy al servicio del único Señor, del único Dios verdadero. No se le podía llamar Señor
a alguien que no fuera Dios. En el Antiguo Testamento eso era claro. Creían en un solo Dios. Lo mismo es en el Nuevo Testamento. Sin embargo, aquí podemos notar cómo Santiago se describe a sí mismo como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo, dándole el título de Señor a Jesús, quien era su medio hermano hablando en la carne. Y ahora lo está plasmando al mismo nivel que el único Dios, diciéndole Señor Jesucristo. Eso es reconocer la divinidad de Jesús. Él, que no creía antes que tenía en casa al Mesías, al Salvador, al que Israel esperó por tanto tiempo y que asesinó, ahora él está escribiendo a las tribus que están dispersas, les está saludando de esta manera, diciéndoles que ahora él se identifica como un siervo de su medio hermano, de Jesús, porque aprendió a que Jesús era divino por todo lo que él mostró. Recordemos que Jesús influyó fuertemente en la vida de Santiago al vivir en su casa, puesto que Santiago, aunque no menciona muchas veces el nombre de Jesús como tal, en su relato se demuestra cómo es que el Señor Jesucristo vivió. Y ese tipo de vida es el mismo que ahora le aconseja a los cristianos que lo van a leer, que vivan de esa manera. Por tanto, podemos notar la influencia del Señor Jesucristo en este apóstol, en Santiago. Y él encuentra ahora su identidad en Cristo. ¿En qué ayuda esto a las emociones? En que tú no vas a necesitar ahora que un hombre o que una mujer te admire o te mire para tú sentirte bien, para tú estar estable. Ahora tu identidad se desprende de ser siervo, de ser sierva del Señor Jesucristo. Y esto de ser siervo no quiere decir otra cosa sino un esclavo que ha perdido completamente sus derechos y que depende de lo que el amo le diga. Es por eso que los mandamientos de Dios son necesarios para nosotros, que los tengamos presentes, porque aunque tengamos una Biblia, si nosotros no le prestamos atención a lo que está escrito en ella, de nada nos servirá el que Dios nos dé una guía de cómo quiere que vivamos y nos comportemos. Por tanto, el principio para nosotros vivir acorde a los mandamientos de Dios es considerarnos siervos de Dios, personas que están a disposición de lo que Dios mande, no de mis emociones, no de mis sentimientos, no de mis deseos, que obviamente nos dominan muchas veces y vivimos así acorde a nuestros pensamientos. Sin embargo, un siervo de Dios puede limitar sus deseos, limitar sus emociones y dar lugar a los deseos de Dios y lo que Él le manda en su palabra, porque muchas veces quisiéramos hacer lo malo. En nuestra mente se maquinan pensamientos que nos inducen a hacer el mal, pero si damos lugar a la palabra de Dios y reconocemos que somos siervos de Él, vamos a vivir de una manera diferente y vamos a evitar llevar a la práctica ese tipo de pensamientos, e incluso Dios puede cambiar nuestra manera de pensar, pues ese es el poder del evangelio, que Dios cambia el corazón, cambia la mente de tal manera que ya no nos consideramos amos de nosotros mismos, sino que ahora reconocemos que solamente hay un amo celestial. Por tanto, si tú quieres tener una emoción estable o sentimientos estables el resto de tu vida, el primer paso a dar es encontrar tu identidad en Cristo. De esta forma serás una persona emocionalmente estable. Y esto puede funcionar a un niño, a un adolescente, a un joven, a un adulto o a un anciano. De tal manera que tu valor se desprenderá de tu identidad en Cristo. Para eso es que Cristo también vino a morir por nosotros, pues Él sabía que no teníamos
razón de vivir si no fuera solamente por Él. Ahora, ante las pruebas, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? Si hemos encontrado nuestra identidad en Cristo, nuestra actitud debe ser una actitud de victoria ante las pruebas y las adversidades que vivimos, pues tenemos a Dios de nuestro lado. Él nos ayudará. Y eso precisamente es lo que Santiago quiere que los hermanos a los que les está escribiendo tengan presente. Él les dice en el verso 2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. El consejo es que en vez de deprimirse, de entristecerse cada vez que les sucedía algo malo o por el sufrimiento que se les estaba presentando debido a que estaban como esclavos en tierra ajena, ellos tuvieran una actitud diferente, sabiendo que esas pruebas que venían a sus vidas les iban a traer paciencia. Quiere decir que Dios estaba transformando su carácter. Hay personas que dicen, no te atrevas a pedirle a Dios paciencia, pues te va a enviar pruebas. Sin embargo, aunque tú no se las pidas y aunque creas que es malo orar por paciencia, Dios te va a estar probando constantemente, pues de esta manera tu fe crece, se desarrolla, se vuelve más robusta, y para eso es que vienen muchas pruebas a nuestra vida y necesitamos aprender a encontrar nuestro gozo y sostén en Cristo en medio del dolor, de la adversidad y de la incertidumbre. Necesitamos fortalecernos en nuestro Dios, aquel que por medio de la cruz demostró que podía obtenerse la victoria incluso sobre la muerte. Es decir, que el sufrimiento de Cristo trajo gozo y alegría a todo un pueblo que ha sido redimido y rescatado por Él. Así como Cristo sufrió por amor a nosotros, así también nosotros podemos sufrir y hacerlo con gozo por amor a Dios. No porque nos gocemos de la aflicción que estamos atravesando, de aquello que me trajo el dolor. No me voy a gozar de que mi hijo o mi hermana se haya muerto. No es eso lo que produce el gozo, ni es eso lo que está diciendo Santiago, pero sí nos está diciendo que en medio de las aflicciones hay un gozo sobrenatural que viene de Dios, y eso es parte del fruto del Espíritu Santo, el gozo. Eso solamente se desarrolla mediante nuestra genuina relación con Cristo. Necesitamos invertir tiempo, ser muy intencionales en medio de las adversidades, en medio de las aflicciones que vivimos, el acercarnos a Dios, aun cuando nuestras emociones nos digan no hay ganas de hacerlo, o quisieras salir corriendo, quisieras dejar un ministerio, etcétera. En medio de ese cúmulo de emociones con las cuales estás luchando, necesitas arrodillarte, humillarte ante tu Dios y decirle: te necesito y anhelo que tú me sostengas en medio de estas pruebas, porque eso es realmente lo que mantiene al cristiano con paz y con gozo en medio de las aflicciones. Por tanto, no te vas a gozar de lo que estás viviendo, pero sí puedes adquirir un gozo que viene solamente de tu entrega a Dios. Así que presta atención de qué forma estás sirviendo al Señor. ¿Qué tipo de siervo eres? Si realmente tu valor se desprende de tu identidad con Dios, con Cristo, o se desprende de lo que piensa un hombre, de lo que piensa una mujer de ti. ¿De qué estás dependiendo? ¿Qué es lo que sostiene tus emociones? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? ¿Son las personas? ¿Es lo que se dice de ti? ¿O es lo que Dios piensa acerca de ti? Un hijo de Dios tiene muy presente que todo lo que él es, todo lo que tiene, es solamente gracias a Dios. Y por eso es que se atreve a confiar plenamente en Dios en medio de las pruebas y no pone su confianza en una persona o en recursos que pueda tener,
puesto que todo eso puede desaparecer. Pero Dios nunca se va de nuestro lado. Él siempre está con nosotros y por eso es que nos ofrece una vida abundante en el Espíritu, a pesar de la pobreza o de las necesidades que estemos atravesando. Podemos alegrarnos en Dios y es necesario que lo hagamos, porque de lo contrario podemos llegar a quitarnos incluso la vida. Hay personas que optan por esto, buscan un puente, se tiran, y algunos otros en su casa hacen cosas que van en contra de lo que Dios quisiera. Hay diferentes formas de ver los problemas, y eso solamente lo vamos a poder apreciar cuando Dios guíe nuestros pensamientos en medio de la prueba, porque fácilmente perdemos la cordura ante las situaciones que atravesamos. Recuerdo que en cierto momento una hija mía se enfermó y tuve presente este pasaje. ¿Cómo es que Dios quiere que nos comportemos en medio de la prueba? Y dije, ¿cómo me puedo alegrar o gozar en medio de esta incertidumbre que estoy experimentando si estoy viendo el problema que tiene mi nena? Y de esta manera traté de calmar mis pensamientos y mis emociones e hice algo que el consejo de la palabra guía, y es lo que dicen los siguientes pasajes: pedir sabiduría a Dios. En el verso 3 al 8 dice lo siguiente: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuál es el primer paso a dar en medio de la incertidumbre y de la prueba? Pedir sabiduría a Dios. Eso es. Si nuestras emociones nos están sobrepasando, no sabemos qué hacer, no tenemos paciencia, aquí está el paso a dar: pedir sabiduría a Dios. Pues no somos tan buenos como a veces creemos, no somos tan estables como hemos pensado. Realmente somos bastante inestables y somos como la ola del mar, que va de un lado para el otro, y una mala noticia puede derrumbar nuestro mundo. Y así muchas veces podemos estar viviendo el día a día. Pero Dios, en su palabra, nos ha dejado este consejo: en medio de la prueba, pide sabiduría a Dios y ten por seguro que Él te la va a dar, sin reproche. Y no te va a dar un poquito, te va a dar abundante sabiduría para que sepas qué hacer. Así que cuando pedimos sabiduría a Dios, Él nos regala calma, nos da paz. Y en medio de esa calma, ahora sabemos qué hacer. Ahora con más tranquilidad nos podemos arrodillar, orar al Dios del cielo y Él nos va a responder. Precisamente eso fue lo que hice con mi nena. Después de pensar en este pasaje, le dije a Dios qué debía hacer. Y lo primero que vino a mi mente fue arrodillarme y orar por mi nena que estaba enferma. Y Dios respondió, porque ella estaba bastante afectada en ese momento. Tenía una tos que no la dejaba dormir. Esa era mi aflicción. Y no podía ella descansar ni nosotros. Entonces, un padre naturalmente se va a preocupar por su nena, por su hijo. Así que Dios realmente responde cuando pedimos sabiduría
porque Él está escuchando nuestra oración. Un buen padre escucha las necesidades que su hijo tiene, y tengamos por seguro que Dios es un buen padre, y esa es la razón por la cual Él nos dice que si estamos faltos de sabiduría, por si acaso no nos ha servido toda la experiencia que ya hemos tenido en el pasado, donde Dios obró y nos demostró su poder, por si acaso no te ha sido suficiente eso, pide sabiduría a Dios y Él te la va a dar para que aprendas a confiar y a depender de Él. Precisamente eso es lo que nuestros hermanos que estaban sufriendo en este tiempo, en este contexto, necesitaban hacer, porque estar como esclavo de una persona que no te trata bien, eso debe ser muy difícil y te trae problemas emocionales, espirituales, sociales. Precisamente esa era la situación de los israelitas a los que se les escribe esta carta. Tenían problemas de todo tipo, tenían muchas pruebas, y la forma en cómo ellos tenían que enfrentar esas pruebas era con mucha sabiduría. Tenían que ser sobrios, no tenían que actuar con emoción o por emoción, sino más bien guiados de la mano del Señor. Pero hay un detalle acá, que el que pide a Dios no tiene que dudar que Él le va a ayudar. Si tú pides sabiduría a Dios, si tú pides algo a Dios, tienes que estar convencido que Él te lo va a dar. Principalmente si es algo bueno lo que estás pidiendo. Si estás pidiendo para tus propios deseos y deleites, aunque tú digas que tienes mucha fe, no te lo va a dar porque estás pensando egoístamente. Pero si estás pidiendo con sabiduría conforme al Espíritu de Dios, y tienes esa convicción en tu ser que Dios te va a responder, así va a ser. Él va a obrar conforme a esa petición, conforme a tu fe, porque estás siendo guiado por el Espíritu Santo y estás afianzándote en su palabra, que lo dice claramente, que en medio de la prueba tú puedes acudir a Dios y pedir ayuda y creer que Él lo va a hacer sin dudar. Tú tienes que estar convencido que Dios escuchará tu oración. Y precisamente es así como vive el cristiano. Cuando pide algo al Dios del cielo, queda convencido que Él va a actuar en base a esa petición. Como mencioné antes, no tiene que ser una petición egoísta, sino una petición que lo honre a Él. Que no vaya nada que lo moleste o que lo ofenda a Él, sino más bien tiene que ser una petición conforme a tu necesidad, y que tú puedes encontrar un pasaje que apoya que tú puedes pedir eso. En este caso, en medio de la prueba, los que creían en Dios podían pedir sabiduría a Dios y Él les dará, Él les daría. También les proveería de paciencia. Ahora, si nosotros somos arrastrados como la ola del mar y somos inestables en nuestros caminos, y cuando pedimos algo a Dios nos atrevemos a dudar del Creador del universo, no creamos que vamos a recibir algo. Te vas a quedar con la gana y vas a decir, Dios no responde. Pero ten por seguro que si pones tu confianza plena en Dios, Él siempre va a responder a tus oraciones. Pero tienes que pedir con fe y tienes que ser sabio en cuanto a la manera de pedir. No piense que el que duda va a recibir algo, dice la palabra de Dios. Así que mi consejo es que cuando pidas a Dios, no dudes que Él te va a ayudar, porque Él lo puede hacer. Te vas a maravillar cuando veas lo que Él puede hacer. Cuando mi nena estaba enferma, fue esta semana, me arrodillé, le pedí a Dios que pusiera su mano de sanidad en ella, que obrara poderosamente en su cuerpo. Me levanté y me fui a dormir. Desde ese momento mi nena se le quitó la tos y pudimos descansar mi esposa y yo. Al otro día la nena siguió bien y aún está bien.
pude ver de primera mano cómo es que Dios escucha nuestras oraciones. Y no es porque nosotros seamos muy buenos o súper espirituales, no es nada de eso. Es la gracia de Dios extendida a sus hijos. Y así es como Él responde a cualquiera de sus siervos, a cualquiera de sus hijos que se atreve a creer que Él puede ayudarle en medio de una crisis. Puede ser sencilla o muy complicada, pero el punto está en que podemos creer que Dios nos ayudará. En medio de problemas tú puedes pedir ayuda a Dios. ¿Recuerdas cuando hubo mucha hambre en Egipto? ¿Cómo es que Dios le dio sabiduría a José para que él supiera cómo enfrentar aquella situación de escasez? También recuerdas cómo cuando el rey decretó la muerte de todos los sabios allá en Babilonia porque no le podían decir qué había soñado él y su interpretación, cómo es que Daniel recibe sabiduría de Dios y le dice al rey que espere, que él va a consultar con Dios y él dará la respuesta. Y precisamente eso sucedió. En medio de una crisis donde Daniel estaba expuesto a la muerte, pidió a Dios ayuda y Dios respondió. Ante los errores que cometemos, también podemos pedir ayuda a Dios. No obstante, también nos podemos equivocar si no lo hacemos. Recordemos el caso de Judas, cómo él se ahorcó cuando falló, cuando vendió a Jesús. Difícilmente él se hubiera ahorcado o hubiera seguido ese camino si su actitud hubiese sido otra cuando se equivocó. Si él hubiera pedido perdón a Jesús, seguramente habría recibido ese perdón y esa gracia que necesitaba. Pero él no quiso pedir lo que necesitaba a Dios, sino que fue y se ahorcó. Diferente pasó con Pedro, que también se equivocó. Negó al Señor Jesucristo, aun cuando él dijo con juramento que nunca lo iba a negar, sino que iba a morir si era necesario por él. Pero se equivocó. Luego él pide perdón, él es restaurado por el Señor Jesucristo, porque su actitud fue diferente a la de Judas. Aún en medio de un error podemos pedir sabiduría a Dios. También recordemos el caso de David y Betsabé. David era un gran siervo de Dios, un poeta, un escritor de salmos. Tenemos muchos salmos de David, pero cometió un error. Él, en medio de la tentación a la que se expuso él al ver a aquella dama y cedió a la tentación, él, en vez de pedir dominio propio, sabiduría a Dios en medio de esa tentación, él cedió a la carne y cayó. Diferente sucedió con José, quien cuando la mujer de Potifar lo tomó por la fuerza, salió corriendo, huyendo así de la tentación. Es mejor que digan aquí corrió que aquí cayó, ha de haber pensado José, y salió corriendo. Posiblemente la dama lo insultó porque salió corriendo cuando ella intentó abrazarlo o tomarlo por la fuerza. Entonces podemos notar cómo es que aún aquellos que han tenido al alcance el pedir la ayuda de Dios, no lo hicieron, aún siendo buenos siervos o personas que eran temerosas de Dios o que habían estado con el Señor Jesucristo, como el caso de Judas. ¿Cómo es que ellos se equivocaron en medio de la prueba o la tentación que atravesaron? Pero vemos otros cuadros como el de Pedro, como el de José, de Daniel, que decidieron un camino diferente, pidiéndole la ayuda a Dios en medio de diferentes circunstancias. Así también nosotros los cristianos podemos optar por seguir el buen camino y tomar buenas decisiones, aún en medio de situaciones donde nosotros nos estamos viendo atraídos por el pecado, seducidos por el pecado. Y a veces estamos jugando con el pecado y no le estamos diciendo a Dios: ayúdame a eliminar totalmente esto de mi mente, de mi corazón, de mi vida.
Pero podemos acudir a Él y pedirle su ayuda, pedir que Él sea nuestro guía y nuestro soporte. Por tanto, mi hermano, si tú no sabes qué hacer ante una situación, si tu vida es inestable por tantas emociones que enfrentas, puedes acercarte a Dios. Puedes reconocer que Él es tu amo, tu Señor, e identificarte como su siervo. Ante las situaciones difíciles que atravieses, puedes decirle a Dios: dame una actitud de victoria por el poder que viene de ti, por la fuerza que viene de ti, por el gozo que viene de ti. Yo quiero tener sabiduría, yo quiero tener paciencia, provéemela. Esta puede ser la forma en cómo tú puedes ser una persona emocionalmente estable toda tu vida, sin importar tu edad. Por tanto, te pido que confíes plenamente en Dios, que tomes en cuenta su palabra y que sus mandamientos reinen en tu vida, en tu corazón.